malaria. Cosas puntuales. A ver, ¿cuál es el vector de la malaria? El mosquito Anopheles. Es el vector de la malaria. ¿Qué especies son las que afectan al humano? De los plasmodios. Plasmodium vivax, falciparum, malaria, vale y nobilesis. Este último es el último que se ha descubierto en Asia. Sobre todo afecta a chimpancés, también humanos. En el Perú, ¿cuáles tenemos? Vivax, falciparum, malaria. ¿Cuál es el más frecuente en el Perú? Vivax. Es el más frecuente. ¿Cuál suele ser el más grave? Falciparum. ¿En qué zonas se encuentra malaria en el Perú? En la selva. Sobre todo en la selva. Son los antecedentes procedentes de la selva. ¿Cuál es la forma infectante del plasmodium? Se pica el mosquito Anopheles y se transmite lo que es el esporozoito. El esporozoito es la forma infectante de ese plasmodium. ¿Por qué es importante el hipnozoito? Porque esta forma durmiente que se encuentra en el hígado puede reactivarse en cualquier momento. O sea, si es un antimalárico que mata solamente la forma sanguínea y la forma del hígado sigue viviendo, esa forma hepática puede reactivarse y el paciente presenta exacerbaciones de la enfermedad, recaídas de la enfermedad. De ahí lo importante es dar fármacos que me maten a la forma intrahepática. Vamos a ver cuál es entonces. ¿Cuál es el cuadro clínico entonces? Procedente de la selva, que tenga fiebre. El signo clínico más frecuente, ¿cuál es? Palidez. O sea, fiebre y anemia que venga de la selva. Fiebre y anemia que venga de la selva. ¿Qué más tiene el paciente? Hepatoesplenomegalia. Un cuadro general. Un vaso sobre todo que es grande. ¿Qué más? Un cuadro sistémico. ¿Qué cuadro sistémico? Trastorno de conciencia, falla hepática, falla renal, alteraciones en la coagulación. O sea, entra en el diferencial malaria de síndrome ictérico hemorrágico febril. Pero ¿quién es el que me hace compromiso sistémico? Me lo hace Plasmodium falciparum, es el que más me hace compromiso sistémico. O sea, ante la evidencia del compromiso sistémico como razón de conciencia, pensar en falciparum. ¿Cuál es el gol estándar para saber si es una enfermedad? Gota gruesa, es el gol estándar. Permite diagnóstico, identificación y seguimiento. Esquemas para malaria. La mayoría con cloroquina, primaquina, Vivax y malaria. Falciparum es resistente a la cloroquina, será resonante. Importancia de los fármacos principales. La cloroquina me mata al esquizonte sanguíneo, a la forma sanguínea. Y la primaquina me mata al esquizonte hepático y al hipnozoito. La cloroquina a la forma sanguínea. La primaquina me mata al hipnozoito y a la forma sexual, al gametocito. Entonces, ¿cuál es el fármaco que me previene las recaídas de la malaria? La primaquina, porque me mata a quién? Me mata al hipnozoito, que es la forma durmiente. ¿Quiénes hacen hipnozoito? Vivax y oval. Muy bien. 24 años procede de la selva, siempre vean la procedencia. 10 días de enfermedad. Fiebre cada 2 días, escalofríos. Fiebre cada 2 días, terciana, cuartana. Terciana, ya. Cefalea, hipersomnio, o sea, somnolencia, palidez ictericia. Estos síntomas de malaria, me dicen que es una malaria común y corriente, el lecho tiene estigmas de severidad. Estigma de severidad, tiene signo de severidad. No es un paciente que se en coma, ¿no es cierto? O sea, ya pone que tiene somnolencia, ya. Entonces, si tiene signo de severidad, ¿qué especie es, teniendo en cuenta que es fiebre cada 2 días? Falciparum. Sencilla. Son endémicas, 30 años, malaria que presenta cuartana. ¿Ya? ¿Cuál es el único que me da cuartana? Malaria. Una pregunta también de residentado. ¿Cuál es el medicamento utilizado en la prevención de las recaídas de plasmodium? Vivax o vale. Primaquina, porque mata al hipnozoito. Diagnóstico de malaria, igual, o sea, la pregunta siempre es la misma, cambia un poco el enunciado. Siempre son las mismas preguntas sobre malaria. Identificar el cuadro clínico y el fármaco que me mata el hipnozoito. Se repite todos los años. Aranedismo o cloroquismo. Áreas principales: logocelismo, logocel es la ETA, la cloretus no.
Los cuadros del oxocelismo se presentan en los hogares, es la araña que se encuentra en la casa, detrás de los cuadros, en los zapatos, en los muebles. La araña no muerde porque es agradecida, muerde porque se siente agredida, la tocas y te muerde. La enzima principal de la lobocelia es la expresión milinasa, dermonecrótica, extracción de la enzima. La mayoría de los lobocelismos van a ser cutáneos, 80%, y 20% son viscerales. El cuadro cutáneo, porque se caracteriza, ¿cuál es la lesión característica del lobocelismo? La placa libeloide. Placa libeloide. Este es un paciente que tuve en la emergencia, es un gordito que se levantó porque algo le mordió en el glúteo. Doctor, algo me mordió en el glúteo. ¿Quién te mordió en el glúteo? Entonces había una lesión violácea rodeada de eritema, placa libeloide. Es la lesión patognomónica de los celinos. Lesión violácea rodeada de eritema. Esta lesión se puede quedar así nomás o puede evolucionar a una escala necrótica muy grande. Depende del paciente intendente. La mayoría es un cuadro cutáneo y 20% cuadro visceral. ¿El cuadro visceral en qué consiste? Hemolítico nefrotóxico. Hemolítico nefrotóxico. Haces hemólisis Huns positivo, autoinmune, y por hemoglobinuria tamponamiento renal. El cuadro visceral, 20%. La medida terapéutica, ¿cuál es? Suero antidosocélico, dado en las primeras 8 a 12 horas del accidente, del contacto. Primeras 8 a 12 horas, idealmente. ¿Qué más hacer con el paciente? Lo hidratas para evitar el taponamiento renal. 8 a 12 horas. ¿No? Ya. ¿Cuál es la otra araña agresora? La Proectus más, araña de campo, la lila negra, ¿no? Con su reloj de arena rojo en el abdomen, la porción más. El veneno es neurotóxico, me bloquea la liberación de neurotransmisores. ¿Y qué me debe el paciente? Espasmos musculares, hipertensión, sudoración, cialorrea, un espasmo tan intenso en el abdomen que parece un abdomen tentado, dice. Yo nunca he visto, dicen que pasa eso. Esta araña, el veneno es más escandaloso, digo, por el cuadro sistémico, neurotóxico. Pero lo que puede ser mortal es los oxoceles. Nunca se olviden placa libeloide, las primeras 24 horas. O sea, ese paciente que viene con 3 días porque mordió la araña y no encuentras nada, es lobocelia. O sea, buscas placa libeloide. La principal serpiente agresora, ¿cuál es en el Perú? Otros atros, o jergón de la selva. ¿Ya? Su veneno tiene opción coagulante, proteolítica, hemorrágica. En las primeras horas de la zona de la mordedura se torna con empasamiento y fibtenas hemorrágicas, ¿no? Hay una rhabdomiolisis también, y me puede llevar a una neuroglobinuria y una falla renal en el agudo. Tienes que monitorizar en este paciente la diuresis, es un aspecto importante. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer con una mordedura de serpiente? Inmovilizar el miembro afectado. No se chupe el veneno, no se corta la herida, no. Se inmoviliza el miembro para evitar que el veneno circule en el paciente. Obviamente que también sean antibióticos, pero sobre todo inmovilizar el miembro. Y como el veneno es tan intenso, hay que estar atentos a proceder a una fasciotomía descompresiva, en algunos casos, observar al paciente. Entonces, la principal serpiente agresora, ¿cuál es? Botros atros, perdón de la selva. Botros hay varias especies, incluso en la costa también hay botros. De forma ocasional, por los cerros, puedes encontrar botros, de forma ocasional. Una vez llegó a la emergencia un chiquito que por Coyique encontró una serpiente en los cerritos, ¿no? Y no tuvo mejor idea que jugar con la serpiente. La serpiente le mordió, pues fue una botros de la costa. También existen, son raras, pero pueden ser la principal serpiente. A ver, las preguntas son sencillas, ¿eh? Esa es una pregunta oficial de recién. Niña, 14 años, acomoda zapatos en contra del dormitorio, dolor punzante, establecimiento de salud, ve una araña. ¿Qué araña es en la casa? Los oxoceles. En los libros de medicina interna, Harrison, artículos de Leyenda, los oxoceles, reclusa, que es la especie de Estados Unidos. Acá es la EPA, en Perú. ¿Ya? La especie varía según la zona geográfica. En Argentina, ¿cuál creen que es? Los oxoceles gauchos, ¿no? O sea, no, es así, o sea, depende de la zona geográfica, ¿no? En otros textos, los en la EPA, acá es reclusa. ¿Qué?
Para colmo de males es la más venenosa. ¿Ya? Esta es la especie que se encuentra en el planeta. En Estados Unidos es reclusa. ¿Cuál es el veneno que produce el efecto de la hipertensión, dolor torácico, dolor mental, hemólisis y diaforesis? Procedimiento visceral, hemolítico, nefrotóxico. Es una anemia que me induce hemólisis autoinmune. Los demás signos son de latrolectos, abdomen mental, espasmos, hipertensión arterial, es veneno neurotóxico. Enzima dermonecrótica principal. Es fibromilinasa, pero lo que es fibromilinasa B, de dedo, D. Acá han puesto B. Es una alternativa que sea rara, pero fue el examen oficial que nos pegaron. Error de tipeo, no sé qué fue lo que figuró. Obviamente es la que marca porque no hay otra. No, pero es fibromilinasa B, en realidad. Una pregunta del 2014. ¿Ah? Ama de casa, que mira esa pregunta, para limpiar detrás de los cuadros, sienten acetazo, las francesoras, hematuria y placa niveloide. No creo que marques picadura de escorpión, no picadura de abeja, ¿no? Botropismo, serpiente detrás de los cuadros, ya. También fue una pregunta oficial, ¿no? Todas se parecen, siempre preguntas sobre arañas, por lo tanto, ¿no? Ama de casa, limpieza de cuadros, de 8 horas, placa niveloide, lesión patognomónica del lococelismo, es lo que ustedes van a buscar, lesión violácea rodeada del edema. Esta fue el año pasado. Evaluada de ingreso por mordedura de serpiente ocurrida hace 8 horas. Examen, edema, dolor en piedra y gingivorragia. Presión media será, ¿no? 75, hipotenso, respiratoria taquicardia y taquicardia. Función más importante a monitorizar. Pulso, respiratorio, saturación de diuresis, ¿no? Hacen abdomiolisis, taponamiento renal. Al paciente se le hidrata, se le observa, se pone el suero antibotrópico en las primeras 12 horas, también profilaxis antietánica y antibióticos. En caso de mordedura reciente por araña viuda negra, medida específica e inmediata administrar, específica, corticoides, suero antilatrodectus, carmato de calcio, antibióticos, clorfenamina. No creo que marques la E, ¿no? Eso es en emergencia, seguro. ¿Qué es específico? Suero antilatrodectus. Es escaso de encontrar, ¿no? En el NS de encuentras. Finalmente, si no tienes eso, soporte. La mayoría se autolimita. Entonces, lo que suele venir es lo mismo, la placa niveloide clásica, ya saben. La mayoría son cutáneos, 20% van a ser viscerales. Viscerales me refiero a hemolítico, nefrotóxico. Entonces, ¿qué tienes que monitorizar en un logocelismo? Examen de orina. ¿Y qué vas a buscar en el examen de orina? ¿Ah? ¿Qué buscas? Hematuria, no, buscas hemoglobinuria. El examen de orina tiene dos partes, la actividad reactiva y el análisis microscópico. El análisis, lo que tú observas, van a ser glóbulos rojos, pones 1 a 2 hematías por campo. En cambio, la actividad reactiva te detecta hemoglobinuria. O sea, tú vas a buscar la actividad reactiva, hemoglobinuria. Hematuria, tú lo ves con el microscopio, presencia de glóbulos rojos, más de 2 por campo. Pero tú ves la actividad reactiva hemoglobinuria, con hemólisis, con dos cosas distintas. Clínicamente, ¿cómo diferencias una hematuria de una hemoglobinuria? Clínicamente, de tutoría. La hematuria es como lavado de carne y la hemoglobinuria es color Coca-Cola. Así lo describe el proceso, color como Coca-Cola, negra. Hemoglobinuria, hematuria como lavado de carne. Es lo que tienes que buscar. Parasitosis. ¿Qué te preguntan de parasitosis? Los cuadros clásicos de la parasitosis. Primero el protozoario, Yarrolandia. ¿Cómo se transmite? Este flagelado, ingesta de quistes en agua contaminada o alimentos contaminados. ¿Dónde se encuentra en el tubo digestivo? ¿Dónde le encanta irse? En el duodeno. Se encuentra en el duodeno. Ya miren esta diópsis del duodeno. Estas partículas que ven acá son pequeñas yardas. ¿Cuál es su cuadro clínico clásico, así en el libro, el que nunca ves? ¿Cuál es? El síndrome de mala absorción intestinal. Las llagas se pegan a la superficie del duodeno y producen una mala absorción. Es grasosas, malolientes, pegajosas. ¿Okay? ¿Cuál es el antibiótico de elección, manejo de elección? Metronidazol o tinidazol. Metronidazol por una semana o tinidazol en monodosis, 2 gramos.
alternativas. O sea, son cosas puntuales que tienen que saber de la parasitosis. Entamelia histolítica. Entamelia histolítica es la única mera enteropatógena intestinal. ¿Cómo se adquiere? Ingesta de quistes. Y a esta le encanta irse al colon. Y me invade el colon. Mira cómo me produce úlceras colónicas. Esta es una entamelia, úlceras colónicas. ¿Cuál es la característica patológica de la úlcera del colon de entamelia histolítica? Úlceras en botonero, botones, en botonero. La mayoría de cuadros corresponden a cuadros intestinales. ¿Cuál es el cuadro clásico del libro que tú lees o preguntas y marcas amiliosis? Primero, nunca se olviden antecedentes, ingesta de quistes, en agua contaminada. No vas de camping, un paseo, tomas agua del río, de la chacra, no sé. ¿Y qué cuadro clínico tienes? Disentería, no. Recuerden que compromiso del colon, o sea, síntomas de colon, intestino grueso, pujo, tenesmo, ese tipo de cosas. La mayoría son cuadros intestinales. 1% me dan cuadros extraintestinales, caracterizados por abscesos, sobre todo a nivel del hígado. También puede ser pulmonar cerebral, pero son raros, sobre todo a nivel del hígado. Absceso hepático ameliano, llega por vía portal, hematógena. El absceso por E. coli, etiógeno, ¿cómo llega? Por vía biliar. Este es por vía portal. ¿Cuál es ese contenido anatomopatológico clásico del absceso ameliano? Contenido en pasta de anchoas. Así lo describen los patólogos. Viene Palomino, ponte te abre el hígado, pasta de anchoas. No sé qué será eso, la verdad, pero así lo describen. Contenido en pasta de anchoas, ¿no? ¿Cuál es el antibiótico de lesión? Metronidazol, en dosis plenas, 150 cada 8, seguido de yodoquinol. El yodoquinol es un agente intraluminal, o sea, me mata a la ameba dentro del intestino. O sea, metronidazol, 750 cada 8, seguido de yodoquinol. Recuerden, disentería menor. Helmintos, gusanos, nematodos, cilíndricos, ascaris, ingesta de huevos. ¿Cuál es su cuadro clásico característico, el del libro? Obstrucción intestinal. ¿No? También se puede meter al colédoco, a la vía biliar, o al Wilson, a pancreatitis o conjuntivitis, a veces, pero sobre todo obstrucción intestinal. Forma infectante, huevo. Mucinarias, forma infectante. ¿Cómo la adquieres? Larva filariforme a través de la piel. Y luego la filariforme hace los va al intestino. ¿Cuál es su cuadro característico? El de libra, así clásico. Miren esta mucinaria, ¿saben cuáles son? Tienen una serie de dientes y ganchos en su aparato bucal, que hace que se adhiera, se pegue a la mucosa, y son hematófagos, chupan sangre. O sea, su cuadro característico es anemia ferropénica. O sea, paciente con anemia ferropénica que tenga, si quiere buscar un parásito, no busque yarse, pues busca un sinais. ¿Ya? Si les preguntan en general cuál es el mito más frecuente de todos, Ascaris lumbricoides, de todos los gusanos. O sea, en segundo lugar, un sinais, sobre todo en la cepa. ¿Qué más tenemos? Estrongiloides, forma infectante, larva filariforme. Parecido ciclo a los succinales. Sobre todo se caracterizan por cuadros sistémicos en inmunosuprimidos. Un inmunosuprimido hace cuadros sistémicos, con neumonía, con disentería, con meningitis y sepsis por gram negativos. Estrongiloides. Trichuris trichura, forma infectante, huevo. ¿Dónde se localiza? En el colon, de Candis al colon. Y produce tanta irritación en el colon y en el recto, que el chiquito puja y ¡pum! Prolapso rectal. Es la parasitosis más asociada con prolapso rectal. ¿Ah? Entonces, trichuris va al colon, estrongiloides, intestino delgado y duodeno, ascaris, intestino delgado, mucinarias, intestino delgado. Estos cuatro, ascaris, mucinarias, estrongiloides, tricocéfalo, trichuris, trichura, se conocen como geohelmintos, son las geohelmintiasis. ¿Qué son las geohelmintiasis? Son parasitosis cuya forma infectante se encuentra en el suelo, en la tierra. O sea, la forma infectante, sea huevo o larva, requiere la tierra para madurar, fertilizarse. Se transmiten a través del suelo. Esas cuatro, no el oxiurus,
En los cirulis ya sus huevos salen infectantes. ¿Cuál es el antiparasitario de elección para los nemátodos cilíndricos? Albendazol o mebendazol. Excepto para el Zooxanthellae, que es ivermectina. Pero todos los gusanos cilíndricos de ahí, Ascaris, succinarias, Trichuris, albendazol o mebendazol. ¿Cuál es mejor? Al menos mebenda. Teóricamente albendazol porque tiene mejor absorción. Teóricamente, puedes también darle otro. Recuerda de que Ascaris, Strongyloides y succinarias me hacen el ciclo de los. O sea, van primero por el pulmón. Van por el pulmón, rompen los alveolos, ascienden por la vía respiratoria y caen al tubo digestivo. O sea, un paso previo pulmonar. El problema es que a su paso previo por el pulmón te pueden desencadenar una neumonía eosinofílica asociada a parasitosis. Y esa neumonía eosinofílica asociada a parasitosis se conoce como síndrome de Loeffler. ¿Cómo es que tú ves la placa y de arranque tú dices, ah, esta es una neumonía eosinofílica? O sea, estás pasando por la sala, ves una placa, neumonía eosinofílica, ¿cuál es la característica? Sí. ¿Ya? Es un infiltrado que va de la periferia al ilio, parchado que va de la periferia al ilio. Dicen que es el negativo o inverso del edema agudo de pulmón. ¿Cuál es la placa del edema agudo de pulmón? Ilio fugal. El negativo, el inverso, es de la periferia al ilio. Neumonía eosinofílica. Neumonía eosinofílica es un tema aparte, ¿ya? Porque son varios tipos. El tipo más común es Loeffler, asociada a parasitosis. Si les preguntan, marca un solo gusano, ¿cuál marcas? Ascaris, el más asociado de todos. Teóricamente cualquiera de las dos. Céstodos, gusanos planos segmentados. Lastenias, Solius aginata. Concepto de hospedero definitivo es el que hace la forma adulta. Concepto de hospedero intermediario es el que alberga a la larva. La larva cambia de nombre según el gusano. Puede ser cisticercos, cistiatídicos, cercarias, cercorias, pseudocercorias. Las larvas acá se llaman cisticercos. Es la larva. Entonces en Asolium el nombre es el hospedero definitivo. Alberga el gusano adulto en su intestino delgado. Por eso botan los huevos en los proglótidos, que son consumidos por el cerdo. El cerdo, consumiendo los huevos de la tenia, hace la larva llamada cisticerco. En su carne, en el músculo. El hombre consume la carne de cerdo como el cisticerco y hace el gusano adulto. Ciclo normal. Hombre definitivo, cerdo intermediario. ¿Qué pasa a veces? A veces pasa que el hombre funciona literalmente como el cerdito porque ingiere los huevos que salen por sus heces. En vez de ingerirlo el cerdito, lo ingiere el hombre. Y al ingerir los huevos que salen por las heces del hombre, hace la cisticercosis. O sea, la cisticercosis no se contrae por consumo de carne de chancho, se contrae la hemiosis, de carne de chancho. Cisticerco es por consumo de huevos que salen por las heces del hombre, huevos de atenuación. O sea, el hombre es un definitivo y un intermediario siguiente. Con saginata no sucede eso. El ciclo es más simple. Hombre solo definitivo y animales solo intermediario. Los vacunos. Acá el hombre no funciona como intermediario accidental. ¿Cuál es el antiparasitario de elección para cestos? Si para los nematodos albendazol, ¿cuál es para cestos? Praziquantel. Praziquantel es para todo lo que sea cestos. Cisticercosis. Entonces, la cisticercosis es el estadio de larva de la tenia solium en el hombre. El 80% van a ser a nivel cerebral y 20% a nivel muscular. ¿Qué músculos? Sobre todo los músculos. ¿Ya? Y más ocurre en los chinos, no se sabe por qué. Hacia aquí. ¿Ya? Lo más común es a nivel sistema nervioso central. A nivel del cerebro, el 80% van a ser intraparenquimales, dentro del parénquima cerebral. El 20% van a ser extraparenquimales, o sea, fuera del parénquima cerebral, o sea, dentro del cráneo, pero fuera del parénquima. ¿Dónde entonces? Donde circula el LCR, entre los ventrículos y entre las cisuras. Dentro del cráneo, pero fuera del cerebro. ¿Ya? ¿Cuál es el antiparasitario de elección para la cisticercosis? Albendazol. ¿Pero para qué tipo? Mayor evidencia en la intraparenquimal, albendazol, con corticoides. La extraparenquimal, suave, cuidado. ¿Qué pasa? Cuando tú matas un cisticerco, este se va nomás solito, se muere y no pasa nada. Al morir produce inflamación.
El paciente puede convulsionar incluso, por eso da corticoides. ¿Qué pasará si hace el vendazón y muere un cisticerco que está acá, en los ventrículos justo? Se obstruye la circulación del NCA, por eso que los extraparenquimales previa evaluación neuroquirúrgica primero, puede ser neuroquirúrgica. O sea, al venta sí, sobre todo en intraparenquimales. Dosis, duración, depende, son varios casos. Difilobotrium pacificum, ese que hay en el Perú, no late. Como infectante, larva plerocercoide que se encuentra en la carne de pescado crudo. ¿Ya? Te gusta sashimi, ceviche, tiradero, no sé. ¿Ya? Común en la costa. Larva plerocercoide, carne de pescado crudo. ¿Dónde se alberga ese difilobotrium? Le encanta irse al hilio terminal. ¿Ya? ¿Qué se absorbe en el hilio terminal? Vitamina B2. Y este parásito se come tu B2. ¿Qué me produce? Anemia megaloblástica. Entonces, parasitosis con anemia ferropénica, funcinaria. Anemia megaloblástica, difilobotriosis. Recuerden que la anemia megaloblástica, la anemia solo tiene el nombre. Es la causa más común de pancitopenia. Y también le da cuadro neurológico. Pancitopenia en el adulto no es anemia plástica, primero anemia megaloblástica. El niño es aplástica. Adultos megaloblástica. Le da pancitopenia y cuadro neurológico. Neuropatía periférica. Manejo igual, trazo igual. Hidatidosis o equinococosis, equinococcus granulosus. El hombre acá funciona como un hospedero intermediario. El hombre no es definitivo, lo hace un adulto. ¿Quién hace el adulto? Firulais, el perro. El perro hace la forma adulta, gusano adulto. Por ese botan los huevos, son ingeridos por el ganado ovino o vacuno y hacen la larva, y acá la larva se llama quiste hidatídico. El ganado muere, el perro se come las vísceras de ese ganado y hace el cojón adulto. O sea, perro definitivo, cojón adulto, ganado intermediario, quiste hidatídico. ¿Cómo funciona el hombre? Como perro, como ganado. El hombre puede ingerir accidentalmente los huevos del equinococcus que salen por las heces del perro y hace la forma del larva, hace el quiste hidatídico. ¿Dónde se encuentra con más frecuencia el quiste hidatídico? Hígado, lóbulo hepático derecho. Segundo lugar, pulmón. ¿Cuál es el manejo de lesión? Así a ciega, manejo de lesión. ¿Cuál marca? Quirúrgico. ¿Ya? ¿Se pueden dar ciclos de vendazón previo? Sí, pero es quirúrgico. Finalmente. Parasitosis, cosas puntuales. Fasciolosis. ¿Cómo se contraen las fasciolas? Larva metacercaria, que se encuentra en el berro, que es una planta acuática que comúnmente comen los animales. El ganado ovino vacuno. Esta parasitosis es más común y mortal en animales que en el hombre. Más común y mortal. Animales que en el hombre. Esa fasciola le encanta irse a dónde. ¿Dónde vive? En la vía biliar. Vive en la vía biliar. Miren acá. Anaranjado, hígado. Amarillo, vía biliar. Rojo venoso, las fasciolas. ¿Ya? O sea, ¿cuál es el cuadro clínico? Ictericia obstructiva. Entonces, ¿cuándo plantearlo? Paciente procedente de la sierra, área endémica. Sobre todo, ¿qué departamento? Mira, Puno, Arequipa, Cusco, Junín, Cajamarca, pero sierra. ¿Ya? ¿Qué más? Ictericia obstructiva. Pero ahí puede ser un cáncer de páncreas, ¿no? ¿Qué más? Eosinofilia. Es la parasitosis que más me da eosinofilia, de todas. ¿Ya? Eosinofilia más de 20-40%. Ese es el cuadro clínico. Manejo de lesión, el ciclo de vendazón. Un fármaco más de uso veterinario, que es humano, también es humano. O sea, cuadros clínicos de parasitosis es lo que tienen que reconocer. Mira, 25 años, pescador, ya, ¿cuál vas a marcar? Estoy buscando ya. Tranquila, tienes que leer toda la pregunta. Parestesia, compromiso neurológico, adenamia, letargia, hemoglobina baja, volumen corpuscular medio más de 100, o sea, anemia macrocítica, de tipo megaloblástica. ¿Qué gusano es? Difilobotrium. ¿Qué está en contra? Para mí es la pregunta. Las anemias megaloblásticas típicas suelen tener un BCM más de 120, bien alto. Pero bueno, igual, ese es el concepto, o sea, cuadro clínico. Quizás él que nunca habías en tu vida, pero ese que te cuenta regresando, así que tienes que reconocer. Esta pregunta fue oficial de residentado, una respuesta bien extraña. Comprobar en qué de carne de cerdo poco cocida con cisticercos. ¿Qué esperas encontrar en los primeros 2 meses? Dolor
diarrea, náuseas, baja de peso, nada. La mayoría de parasitoides son sintomáticos o asintomáticos. La mayoría son asintomáticas. El 90% van a ser asintomáticas. Claro que te necesitas a marcar eso, ¿no? Dolor, marcas, ¿no? Pero la mayoría son asintomáticas. El 90% van a ser asintomáticos. ¿Quiénes son los sintomáticos? Los de siempre, inmunosuprimidos y los que tienen gran cantidad de gusanos, de carga parasitaria. Fármaco de lesiones onquiloides, ivermectina. ¿Cómo se da la dosis? ¿Se acuerdan? Es una gota por kilo. ¿Cuántos se llama en comercial? ¿Cuántos? Vienen gotitas. Es una gota por kilo de día, una gota por kilo mañana y nada más. 2 días. Una gota por kilo. También sirve para ectoparasitosis. Ectoparasitosis, o sea, acarosis puede servir. Te vas a dormir a la guardia, te levantas con pruritos. Acarosis, ¿no? Pasa a veces, ¿no? También miasis también puede servir en algunos casos. Este no es para gínico, ¿no? ¿Qué cosas acá? Tecomoniosis. Bueno, para protozoarios, ¿con qué no hay pierde? Metronidazol. Para protozoarios no hay pierde con metro. Mata yardia, ameba, tecomona, palantíola, metro no hay pierde. ¿Cuál durante su proceso va el intestino grueso? ¿Estos quiloides a dónde van? Les dije. Intestino delgado y duodeno, ¿ya? ¿Cómo te informe el gastro? ¿Ya? Mira, cuando tengas endoscopía y te informe el gastro una duodenitis nodular inespecífica de estrofiloides. Duodenitis inespecífica no una estrofiloides. Unidades. Mecato, tensilostoma, intestino delgado. Ascaris, intestino delgado. ¿Pichura, tichura? Sí. Colon. ¿Ya? Preguntas clásicas. Colangiocarcinoma. Las parasitosis que les gusta irse la vía biliar y inflaman de forma crónica me la pueden producir. Eso no les dije, ¿no? Acción. Síndrome pseudulceroso. Tendría que ser una parasitosis que se localiza a nivel alto, ¿no? Duodeno, por ejemplo. ¿Cuál va a nivel duodenal? Diarreasis. Dispepsia ulcerosa, epigastralia, puede también producir. Parasitosis transmitida desde el suelo. ¿Cuáles son? Las geohelminthiasis, aquellas que ponen infectantes en la tierra, en el suelo. Ascaris, Lucinaria, Tropiloides, Trichuris trichuri. Ascaris trichuriosis. Oxyurus no, el huevo ya es el infectante del ano, es ano, mano, boca. También los demás requieren que el huevo salga a la tierra para ser utilizado. Tratamiento de lesión para fasciolosis. Tricladinazol. Ustedes saben cuál es el cuadro clínico, ¿no? Ictericia obstructiva, eosinofilia, procedente de la endemia. El cuadro clínico diarreico de la yardia no presenta. ¿Qué no tiene? Esteatorrea. Ese es con grasa, grasosa. ¿Qué es la lientería? Presencia de alimentos no digeridos en heces. ¿No he visto a veces que salen chocos, arroz en la realidad? Lientería, chocos, lientería, parte de la mala absorción. Disentería presenta yardia, disentería presenta entamedia histolítica, entamedia histolítica, o sea, es mala absorción, de proteínas claras, o sea, no presenta disentería. Disentería presenta los agentes invasivos, yardia se pega en una superficie y produce mala absorción. Ya, para analizarla, mira, 35 años, 7 días, una semana, después líquidas de poco volumen, frecuentes, moco, sangre, pujo, tenesa. Esta clínica es diarrea de intestino grueso, intestino delgado. Grueso. ¿Cuál de acá se localiza el intestino grueso? Desde abajo, Ascaris, intestino delgado, ¿no? Gastritis hominis que no produce enfermedad. Y como intestinales tampoco produce enfermedad. Recuerda que el único agente enteropatógeno de ese grupo es la entamedia histolítica, ¿no? Y eso se localiza en ¿dónde? En el colon, justamente. Te dije, ¿no? Diarrea, con disentería, origen colónico, entamedia histolítica. Te pueden poner antecedentes de ingesta de agua contaminada. ¿Cuál es hematófago? Chupa sangre. Enterobius, Ascaris, Yardes, Onquiloides. El de acá es Trichuris trichura, también llamado
tricocéfalo dísparo o trichuris trichura. A la cabeza de los que consumen sangre está Mucinarius. Y en segundo lugar, trichuris trichura también. Aunque su cuadro característico, recuerden, va a ser el prolapso rectal. Prolapso rectal. Entonces, los que son hematófagos, Mucinarius y trichuris trichura. Trichuris trichura también se le conoce así. Tricocéfalo dísparo. Pero sobre todo me da prolapso rectal. ¿En cuál de las siguientes variedades de cisticercosis quística posee más efectividad al vendasol? Fue una pregunta de residentado. ¿En qué variedad de cisticercosis ventricular, parenquimal, meningeal? Ahora hacemos. Al vendasol le dije en qué variedad se habla de cisticercosis. Intraparenquimal, parenquimatosis. La intraventricular sobre todo tienes que tener cuidado, es evaluación quirúrgica. Se complementan en cisticercosis, recuerden, tomografía y resonancia. Recuerden que en la resonancia sobre todo me ve los extraparenquimales. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Clínico, imagenológico, con tomografía y o resonancia. ¿Qué buscas? El escolpus. No es serológico. La serología entra en un segundo plano. ¿Cuál es el cuadro clínico más común en cisticercosis? Le pongo dos opciones: cefalea o convulsiones. ¿Cuál más? Convulsiones, definitivamente. Hay banquitos que te ponen que la cefalea, nada que ver, convulsiones. ¿Ya? Cuadro clínico, maximal. ¿Cuánto vas a pensar eso en una convulsión? Todo paciente que tiene una convulsión por primera vez antes de los 20 años puede empezar en una epilepsia primaria. Pero cualquier paciente que convulsiona por primera vez después de los 20 años tendrá epilepsia secundaria. Secundaria, o sea, tiene alguna lesión. Y en el Perú, la causa más común de epilepsia secundaria va a ser cisticercosis. Si un paciente convulsiona por primera vez después de los 20 años, puede ser cisticercosis. Tifoidea. ¿Es lo mismo decir salmonelosis que fiebre tifoidea? No. ¿Quién produce la salmonelosis? Las salmonelas no tíficas, como salmonella enteritidis. ¿Ya? ¿Qué cuadros me dan? Cuadros de jeca. Una jeca común y corriente. En 3-5 días se cura sola. Salmonelosis. ¿Quién te contagia la salmonelosis? Animales al hombre. ¿Qué animales? Aves y reptiles. ¿Qué aves? Tus pollitos, gallinitas, ¿no? Loritos, ¿no? Y reptiles, crías iguanas, tortuguitas, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿ya? Salmonelosis de animales al hombre, una jeca 3-5 días, no vas a la guardia, se curó solito, ¿no? En cambio la tifoidea es producida por serotipos tíficos, salmonella tifiparatífica, que no da diarrea, y el cuadro suele ser de un mes o más, y se contagian por fecalismo entre humanos. Tifoidea, fecalismo entre humanos, es un cuadro sistémico. Salmonelosis, animales al hombre, jeca autolimizada. Las enfermedades infecciosas, algunas, sobre todo producidas por bacterias, pueden autolimitarse, o sea, se pueden curar solas. ¿Cómo hacían en era pre-antibiótica? ¿Todos se morían? No, obviamente algunos se morían, ¿no? Pero un porcentaje se curaban solitos, rezaban, ¿no? Se curaba sola el paciente. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo se puede curar sola una tifoidea? ¿Cuál es la evolución natural? Más o menos 4 o 5 semanas. ¿No? Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Primera semana, fiebre, cefalea, dolor abdominal. Mientras más tiempo pasa de fiebre, más posibilidad que sea tifoidea. Me explico. Te vienes de Piura, con fiebre, cefalea, dolor abdominal, que puede ser dengue. Pero ¿cuánto tiempo dura el dengue? Una semana. Entonces, si tiene fiebre más de una semana, será dengue y ya sale. Pierde la posibilidad de fiebre tifoidea. Mientras más tiempo tiene de fiebre, cefalea, más posibilidad que sea tifoidea. ¿Qué más? Hacia la segunda semana suele sumar un rash tífico, roceola tífica. Es un rash asalmonado en tórax y abdomen, centrífugo, en 20% de los pacientes. Mira, viene de Piura, fiebre, cefalea, dolor abdominal, rash, puede ser dengue. Pero el rash en el dengue se presenta al tercer día. Acá se presenta en la segunda semana. Se interesan los tiempos en que sean las complicaciones. Si te mueres por tifoidea, digamos que te mueres en la tercera semana. Ahí vienen las complicaciones. Se complica la tercera semana. ¿Qué viene acá? ¿Qué complicación viene? Enterorragia. A las salmonelas les encanta irse a las placas de Peyer, del virus terminal. Las placas de Peyer crecen, se ulceran en el paciente sano. Enterorragia. Entonces, paciente con fiebre persistente y el día 21 de fiebre de enterorragia, tifoidea.
Su complicación más frecuente va a ser la enterorragia, sangrado intestinal. Tercera semana. No te pasa nada, porque solamente eso pasa en 20%. 4 o 5 semanas, la fiebre cambia. Te puedes curar solo. ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico? Hemocultivo, en la primera semana de enfermedad. Hemocultivo, primera semana de enfermedad. El mielocultivo, sin embargo, es el test más sencillo, porque es muy invasivo, no vas a pensar a todo, ¿no? Hemocultivo. ¿Cuál es el antibiótico de elección para la tifoidea? Primera línea, sin elección. Actualmente, bancos antiguos, clorfenicola. Actualmente, ciprofloxacin, cipro, por 14 días. Mira, rash típico, perforación intestinal. Ya, si te perforas, obviamente no es quirúrgico, ¿no es cierto? Tercera semana, pues. Medicamento de elección para tifoidea. Sí, sobre CAP. Bancos muy antiguos te ponen CAP. ¿Cuál de los siguientes exámenes permite el diagnóstico de certeza de tifoidea? Pregunta oficial del accidentado. No creo que marques la C, el hematocrito. ¿Con qué ya no se debe hacer el diagnóstico? Aglutinación. Revisas a tu artículos, libros, ni las mencionan. Acá las usan. No son sensibles ni específicas. Reacción cruzada con cualquier germen entérico. Y lo peor, que a veces las usan para diagnósticos sin cuadros clínicos. Viene tu paciente con un chequeo general con aglutinación positiva, por ciento y tanto. El paciente ni cefalea tiene, no tiene valor. Si vas a usarlas es con cuadros clínicos asociados. Tampoco se usan. El diagnóstico es con cultivos. Gol estándar en los cultivos. Brucela. Brucela es una zoonosis, la brucelosis, una enfermedad de animales transmitida al humano. ¿Cuáles son las especies que afectan al hombre? ¿Cuál es la más frecuente? Melitensis, Brucela melitensis es la más frecuente. ¿Qué más tenemos? Brucela suis y Brucela abortus. Pero la clásica fiebre manta, la más frecuente es Brucela melitensis. ¿Ya? Es un agente intracelular. Los agentes intracelulares son los más complicados de manejar. ¿Ya? Porque el antibiótico a veces no llega a la célula. Son gérmenes que son crónicos, recidivas, resisten mucho. ¿Cómo se contagia? ¿Qué es lo que esperas tú encontrar en tu pregunta de examen para marcarle arranque a tu célula? Queso de cabra, leche de cabra. Eso es lo ideal, ¿no? Brucela se transmite por contacto con secreciones de animales en tus mucosas. Desde mucosa conjuntival hasta oral. Pero quienes están en riesgo de contacto con secreción de animal, campesinos, trabajan en un camal, veterinarios, y obviamente queso de leche de cabra, queso de cabra. No esperes que te pongan comer queso de cabra. O sea, te puedes también poner, pues es un campesino, es agricultor, en un camal, veterinario. El cuadro más frecuente, ¿cuál es? Es la brucelosis subaguda, que es la clásica fiebre manta. O sea, el paciente con un tiempo de enfermedad larga. ¿Qué tiene el paciente? Fiebre, acromialgias, lumbalgia, básico, fiebre, atralgia, lumbalgia, mialgia, ganglios, hígado, vaso grande, ¿no? Inicio subagudo crónico, pero siempre vean el antecedente. ¿Qué más? La fiebre suele ser ondulante, es una temperatura que sube día a día, baja día a día, pero cuando baja nunca llega a la pirexia, o sea, siempre es febril, sube y baja, pero siempre es febril. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la brucelosis? Sacroileitis. Y es la causa más común de sacroileitis infecciosa. O sea, paciente con dolor glúteo de caminar y fiebre, sacroileitis brucela. Así como mal de POT, TBC, me da eso de psoas, brucela me da sacroileitis. ¿Cuál es la prueba diagnóstica de más sensibilidad? El mielocultivo. Manejo de elección, acá hay problemas. El manejo de la OMS y el MINSA, la norma técnica del MINSA, me dice doxirrifan por 6 semanas. Pero el manejo del consenso de Grecia de 2008 me dice doxi más una aminoglucosa. ¿En base a qué? A que esa combinación es la que menor porcentaje me da de falla terapéutica. Entonces, hay que analizar bien la pregunta, ¿no? El manejo de elección simplemente doxirrifan. Pero que te ponen de forma maliciosa, ¿no? El manejo que te induce menos recaídas, ¿cuál es? Doxi más aminoglucosa.
Ahora, ¿por qué OMS y MINSA no recomiendan eso como primera línea? Aminoglucosis es parenteral. 1. 2. Tiene muchos ramos. ¿Por cuántos tiempos normalmente ustedes dejan una agenda o una mitad? Una semana, 5 días, 21 días con estrepto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de este germen? Que no genera resistencia. O sea, el manejo no funciona una vez, le das una segunda vez. No hay problema. Y se deja por 6 semanas. Hay que analizar bien la pregunta. O sea, me interesa mucho que reconozcan el cuadro clínico y todo empieza con el antecedente de la persona. Localización específica más frecuente de brucelosis. Pregunta de los sentados. Respiratorio, endocarditis o epididimitis especular nerviosa. ¿Cuál más? Otra. ¿Tema nervioso? Hemos hablado otra articular. Ya. ¿Y cuál es la complicación más frecuente? Sacroiliitis unilateral. Unilateral. ¿Ya? Las bilaterales son inmunes, ¿no? Es una anquilosante, solo van a ver después. Mira el cuadro, pregunta al accidentado, oficial. 24 años, varios días de fiebre, súper agudo, mayor intensidad por las tardes, tratamiento sintomático. Hace 3 días, dolor sacroiliaco y sigue con fetos, o sea, sacroilitis infecciosa. Diagnóstico más probable: salmonella, salmonelosis, es una jeca, malaria, me da anemia y fiebre, pielonefritis, leptospira, brucela. Causa más común de sacroilitis infecciosa, brucela. Sencillo, o sea, aprendan a reconocer los patrones clínicos de las infecciones más frecuentes. 35 años, procedente de Cajamarca, ¿no? Queso de cabra, leche de cabra. Presenta hace 3 meses lumbalgia, fiebre, sudoración parcelar por zona. Solo me suena, me suda las axilas, nomás, el cuello, la espalda. Al examen, taquicardia, fiebre, ganglios, hepatoesplenomegalia. Es un cuadro general, 3 meses, subagudo crónico. Mialgias, artralgias, lumbalgia, ganglios, hígado, vaso grande. Tifoidea, ¿cuánto tiempo dura el cuadro? Les he dicho. 4 o 5 semanas. No hay tifoidea 3 meses. No existe. Malaria. Selva tiene que ser, o piura por lo menos. ¿Qué más? Fiebre y anemia. Nada que ver. Leptospira, de otro cuadro clínico que vamos a ver después. Siempre estéril, o puede que sea otra cosa. Debe ser de columna, pero muy inespecífico, ¿no es cierto? Muy inespecífico. Entonces, procedencia, tiempo de enfermedad subagudo crónico, cuadro clínico y descarte de otras patologías, porque tampoco es específico acá, ¿no? Te pudiera haber puesto una sacroilitis, bueno, pero como no es específico, descarta la otra posibilidad. Infecciones digestivas. Empiezo. ¿Cuál es el patógeno más común de la flora intestinal? Normal. ¿Cuál es el germen más común que se encuentra en la flora del intestino? Bacteroides flagelos. Bacteroides flagelos. O sea, en una peritonitis, ¿qué germen es el más frecuente? Bacteroides flagelos. ¿Ah? El coli se encuentra, ¿no? Pero no es el más común. Hay varios tipos de colis, ¿sabes? ¿Cuáles son las que me interesan? 2 sobre todo. Primero, enterotoxigénica, que produce diarrea de viajero. Es la causa más común de diarrea de viajero. O sea, canadiense, viene a Lima, se come en un aeropuerto, en el chino en la esquina, diarrea, el coli enterotoxigénico. Manejo, observación, hidratación. Si el cuadro es muy intenso, cloroquinolona, ciclo por 3 días. Incluso hay estudios con una sola dosis de ciclo. ¿Qué más es importante? La entera hemorrágica, sobre todo qué tipo, he dicho pediatría. La O157H7. ¿Ya? La colentera hemorrágica O157H7 es la causa más común de síndrome urémico hemolítico. ¿Ya? ¿Cómo reconocen un síndrome urémico hemolítico? Porque han hecho pediatría. Ya saben más que yo, que no veo niños desde el internado. Niño con disentería. Que una semana después presenta anemia hemolítica, plaquetopenia y falla renal. Punto, anemia hemolítica. Anemia hemolítica, plaquetopenia, falla renal, niño con disentería. Manejo, diálisis, bueno, observación. Esa anemia hemolítica tiene una característica en el frotis. ¿Qué encuentras? Esquistocitos. ¿Qué pasa acá? Recuerden que
Este es un síndrome de anemia hemolítica microencefálica. O sea, dentro del nodo sanguíneo se forman varios, hay coágulos, trombos, ¿no? El lavado sanguíneo. Se activan las plaquetas, se forman coágulos, trombos, se consumen las plaquetas plaquetotecnias. Viene el glóbulo rojo y contra el trombo choca y estalla. Y al reventar se fragmentan esquistocitos. O sea, anemia hemolítica con esquistocitos. Los esquistocitos son anemias hemolíticas microencefálicas. Como el gel también, porque el hallazgo son esquistocitos. ¿Qué más tenemos? Vibrio cólera, ¿cuál es el cuadro clínico? Diarrea acuosa con aspecto de agua de lavado de arroz. Fisiopatológicamente, ¿cómo se explica? Por la toxina colérica que me aumenta el AMP cíclico. Me produce una diarrea con alto contenido de electrolitos. ¿Cómo se maneja? Observación y rehidratación. Sobre todo. Shigella es la causa más común de disentería bacilar. O sea, paciente con disentería, Shigella. Y en ocasiones me pueden producir toxinas que me pueden producir convulsiones febriles en niños y ancianos, lo cual es raro. Pero recuerden, es la causa más común de disentería bacilar. Shigella es la causa más común. Ahí está, vibrio cólera, toxina colérica, primero actúa en el receptor del ácido GM1 y luego me aumenta lo que es el AMP cíclico. Ese aumento del AMP cíclico me produce una diarrea con alto contenido de electrolitos. Una diarrea con aspecto de agua de lavado de arroz. ¿Cómo se maneja? Rehidratación. Si usan antibióticos, puedes dar antibióticos. Y acá el objetivo del antibiótico, ¿cuál es? El objetivo es evitar que el paciente contagie al resto. Igual se cura solito, 3-5 días, el paciente se le rehidrata. Diarrea por este agente, Clostridium difficile. ¿Cuándo van a pensar en una diarrea por Clostridium difficile? Primero, pacientes hospitalizados. ¿Ya? Hospitalizados. ¿Y que reciben cosas? Antibióticos. Antibióticos que me barren toda la flora colónica, pero sobrevive esta. Aumenta el nombre. ¿Cuál es el antibiótico históricamente asociado? Clindamicina. Pero tanto más que la clinda, ambi, amoxicilina, cefalosporina. O sea, no esperes que te pongan clinda, te pueden poner abuelo manejado con cetrazona. ¿Y qué tiene el paciente? ¿Cuál es su cuadro clínico? Diarrea. ¿Cuál es el cuadro clínico de este cuadro producido por este género? Clostridium difficile. ¿Cómo se llama el cuadro? ¿Cuál es su característica? La colitis pseudomembranosa es un cuadro raro. Que si no ven, el paciente se muere. ¿Qué es lo más común? Diarrea acuosa común y corriente. O sea, la diarrea es de intensidad variable. Desde cuadros leves, sin diarrea acuosa, hasta el cuadro más severo llamado colitis pseudomembranosa. Lo que más van a ver es diarrea acuosa común y corriente. Entonces, ¿qué pasa con el paciente? Abuelito con neumonía, con cetrazona, y al día siguiente, a los 2 días, dice el doctor, se me ha aflojado el estómago. ¿Y tú qué piensas cuando vas a visita? Es el cuadro, seguro que le han dado al paciente. No, primero piensa diarrea por Clostridium. Diarrea acuosa, intensidad variable, incluso el cuadro más severo se llama colitis pseudomembranosa. Ahí el paciente se perfora y se muere. Y entonces, paciente con antibióticos que hacen de toxinas lípidas. Sospecho que es Clostridium. ¿Qué le pido para hacer el diagnóstico de este paciente? ¿Cómo lo identificaría? ¿No? Presión inflamatoria, pero ¿cómo identifico el germen? O propulsivo. ¿Por qué crees que me han puesto ese germen difícil? Porque es difícil cultivo. Por eso me han puesto así, no pueden cultivarse, los anteriores no se cultivan. Toxinas en heces para Clostridium. Toxina A para Clostridium en heces. Los anaerobios son de difícil cultivo. Por eso me han puesto ese germen, ¿no? ¿Es cierto? Manejo de elección. Depende, como todo en medicina. Cuadros leves a moderados, que son con menos de 15.000 de leucocitosis en falla renal, metronidazol endovenoso. Metronidazol endovenoso. Menos de 15.000 de leucocitosis en falla renal. Cuadros severos de más de 15.000 de leucocitosis con falla renal, vancomicina vía oral. Es la única indicación de banco vía oral. Y los cuadros de colitis pseudomembranosa con 2, banco, metro. O sea, el manejo depende. Antiguamente, de forma clásica, todo se manejaba con banco vía oral. Depende del caso. Entonces, mira, con el 5 años llega emergencia por presentar abruptamente poblaciones líquidas, blanquecinas, frecuentes. Ya. Otra pregunta de recientado.
Mucha pregunta y una alternativa muy simple. Te ponen todo un cuadro clínico, ¿no? Tú hablas, lees la pregunta y vas subrayando, subrayas que te dicen antes. También física feliz, ¿no? Círculo acá. Entonces ya te está haciendo subraya. Eso así. Y al final te preguntan, el diagnóstico corresponde a cólera. ¿Cómo se maneja? Muchas preguntas para pocas respuestas. Y una pregunta oficial de recientado. Los años pusieron preguntas muy similares, suele pasar eso. ¿Cuáles antibióticos es más eficaz para el manejo de Clostridium difficile? Ya, ¿qué hubiera pasado si te ponen banco A, B, metro? ¿Cuál marca? ¿Mercurio? Sí. Metronidazol marcaría. Aunque en realidad el manejo, recuerda, depende de la intensidad del cuadro clínico. 65 años, una pregunta recientada. 35 años, fiebre, náuseas, vómitos, deposiciones líquidas con moco, sangre, tenesmo, diarrea, intestino grueso, intestino delgado. Moco, sangre, tenesmo, grueso, disentería. Estando hospitalizado, es la convulsión por primera vez. Convulsión en una disentería en un paciente anciano. ¿Qué agente es? Entamina histolítica. ¿Me produce diarrea del intestino grueso con disentería? Sí. Pero que también la convulsión es algo que se ve al cerebro, ¿no? No, ¿no? Salmonella, E. coli, Clostridium, Shigella. Les mencioné que Shigella es la cosa más común de disentería, en ocasiones de forma rara, me puede dar convulsión febril en niños y ancianos. Es algo raro, extraño. Nunca se considera. Clostridium perfringens me da una intoxicación alimentaria, diarrea acuosa, por si acaso. E. coli depende de la E. coli. Esto, por si acaso, no corresponde a un urémico hemolítico. El urémico hemolítico se da en niños. En disentería, plaquetopenia, anemia hemolítica, varias veces. Una pregunta del año posterior a la anterior que le puse de cólera, muy similar, ¿no? Igual, cuadro clínico te lo describe, más urayano, círculos, ¿no? Igual. Tiene cólera, ¿cómo se maneja? Pérdidas, readaptación. Varón estadounidense, a los 7 días debe arribar al continente africano, presenta dolor, cólica, una asa térmica, una diarrea del viajero. Agente principal, E. coli entero, toxigenia, causa más frecuente. ¿Puedes manejarla con terapia de hidratación? Sí, también darle antibióticos de selección, sí, pero cada 12 por 3 días, solamente 3 días, no se requiere más. Incluso hay estudios con una sola dosis. Leishmania. Especie principal de Leishmania en el Perú, Leishmania brasilensis, vector Leucemia peruensis, Leucemia peruensis. La leucemia te pica, te transmite promastigote, forma infectante, flagelada. Ese promastigote rápidamente es fagocitado y dentro del macrófago se transforma en amastigote, forma sin flagelo. Ese amastigote es el que encuentras en las úlceras del paciente. El gol estándar para el diagnóstico, ¿cuál es? Frotis de la úlcera y búsqueda de amastigotes en el un infectante, forma de diagnóstico. Formas de leishmaniosis, muchas. Para ustedes, 2. Cutánea, mucocutánea. Uta y espundia. Uta es la cutánea, espundia es la mucocutánea. La más frecuente, ¿cuál es? La cutánea, la uta. El gol estándar, ¿cuál es? Frotis de la lesión. Ahí que buscas amastigotes. ¿Cómo se maneja? Antimoniales pentavalentes, tipo gluconato por 20 días. Eso lo van a manejar más en el Cerú, si tienen la suerte, esas son las de Leishmania. ¿Qué me interesa acá? Que sepan reconocer la lesión. Leishmania cutánea, andina o uta, ocurre más en la sierra. La lesión, ¿cómo empieza? Con una pápula indolora, la pápula se ulcera y le da una úlcera indolora de bordes elevados, con aspecto de pizza. De Perón y pizza, le dicen. Parece, no sé. Una úlcera indolora de bordes elevados, granulomatosa. Indolora de bordes elevados. Que cierra solita, deja cicatriz y se retira. La espundia es más rara, mucocutánea. Las lesiones son en la cavidad oral y nasal. Es ulcerativa, granulomatosa con destrucción de cartílagos, ¿no? Y de tejidos. Cameja, mira un hueco en el paladar.
¿Qué otra patología infecciosa podrá hacer su diagnóstico diferencial? ¿Qué otras infecciones producen ulcerativas en la vía oral, granulomatosas? No, patología infecciosa. Paracoccidioidomicosis. Pero paracoccidioides no destruye cartílago. Desde acá se come cartílago. ¿No? Lo más común es la cutánea, andina o espundia, es más en la selva. Ambos tipos son producidos por la Leishmania brasilensis. Recuerden bien la evolución de la lesión cutánea. 26 años, Loreto, agricultor, presente en pierna derecha, lesiones indoloras, ulcerosas, poco profundas, de borde externo circular sobrelevado, ¿no? O sea, te están diciendo que es esto, ¿no? Manejo empírico. Fue una pregunta oficial de un examen de ENAM. No te preguntan el diagnóstico, te preguntan qué hacer. Escimogluconato, antimoneres pentavalentes, por 20 días. ¿Qué alternativa tienen a eso? Anfotericin B. Si no responde escimogluconato, se deja anfotericin. Obviamente es bastante. Arbovirus. ¿Qué es un arbovirus? Es un virus que se transmite por artrópodos. Tenemos dengue, fiebre amarilla, chikungunya, zika, ¿no? Y otras más. Dengue. Son las endémicas de dengue. Casi todo el Perú, ¿no? Especialmente costa, norte y selva, ¿no? Vector Aedes aegypti. Se transmite el virus del dengue y la enfermedad te dura ¿cuánto tiempo? Te dura más o menos 7-10 días, toda la enfermedad. Incubación variable, 1 o 2 semanas. Pero ya la enfermedad tiene fases. 3 a 4 primeros días, fase febril. Caracterizada por fiebre alta, cefalea, artritis mialgia, dolor ocular. Durante la fase febril, al final de esta, se produce un rash. El rash del dengue, ¿qué característica tiene? ¿Cuál es la característica del rash del dengue? ¿Cómo lo describo? Islas blancas en un mar rojo. Islas blancas en un mar rojo, mira. Islas blancas en un mar rojo. Esta foto me la trajo un residente que fue a Piura, en lo del niño. Islas blancas en un mar rojo. Ya, esa fase febril dura 3 a 4 días. Si el paciente empeora y se muere por dengue, eso pasa a partir del 4.º día. Miren lo que es la fase crítica. No todo se muere, obviamente. El porcentaje es algo variable. ¿Qué pasa acá? Hay una extravasación del líquido. El líquido del intravascular se escapa al extravascular, o sea, disminuye el volumen sanguíneo, efectivo circulante, perdón. Hay una activo perfusión orgánica. Hay compromiso orgánico, cefalopatía, miocarditis, y tanto escape el líquido que aparentemente se choca, hay shock. O sea, el shock por dengue no es por sangrado, es porque el líquido escapa al extravascular. Fase crítica de dura 3 a 4 días, y luego viene fase de recuperación. Los serotipos, recuerden, son 4. ¿Cuál es la importancia de los serotipos? Que me generan inmunidad específica. O sea, me da dengue por DEN 1 y nunca más me da dengue por DEN 1, pero sí por DEN 2, 3 y 4. ¿Y qué más es importante? Una infección previa y una segunda infección que condiciona gravedad, severidad. O sea, me da dengue por DEN 1 y luego dengue por DEN 2, es más probable que el cuadro sea grave. O sea, la segunda infección por un serotipo distinto, más probabilidad que el cuadro sea grave. Aedes aegypti, ¿no conocen este mosquito? ¿No? ¿Han visto ustedes alguna vez un Aedes? ¿Sí? ¿Dónde han visto? ¿Acá en Lima? En Ñaña, lejos, ¿no es cierto? Por acá en Lima no, ¿no es cierto? Aquí sí, por acá. Miren ese mosquito. ¿Qué dice acá? Hospital Nacional 2. ¿Qué dice acá? Doctor. Llegué. En la esquina de Julián Arce estaba pegado. Supuestamente en una zona donde el índice aérico reportadamente era 0. Entonces le dije al epidemio, como en el hospital pues es un hospital antiguo, hay maceteros, unas tiendas que hay de mármol ahí que cae la lluvia y se posa el agua. Había un reservorio de aéreo. Eso fue en septiembre. Y viene en la sala. La clasificación del dengue, se la dejo ahí, es como se clasifica actualmente. Preguntas de dengue muy antiguas, se lo ponen como dengue clásico, hemorrágico, shock por dengue. Eso ya no se ve así. Se ve como dengue no grave y dengue grave. Y en no grave, sin y con signos de alarma. ¿Para qué han hecho eso? Para optimizar el manejo del paciente. Dengue no grave sin signos de alarma, se va a su casa con paracetamol y hidratación. Dengue
no grave, con signos de alarma se hospitaliza porque potencialmente puede hacer formas graves de dengue que pasan a UCI. ¿Cómo se maneja el dengue? Soporte. Hidratación, no se dejan ANES porque el ANE inhibe la agregación de las plaquetas, se deja para el estado. Y el dengue teóricamente para solo el sistema. Fiebre amarilla, síndrome ictérico hemorrágico febril, procedente de la selva, vector mismo del dengue. Aunque depende, ¿no es cierto? Hay ciclos selváticos y ciclos urbanos. Ciclo selvático es el que se da en la selva, los vectores son distintos, sabretes, hemagogos. Se transmite así entre los primates, también en humanos que se encuentran en la selva. En la ciudad, por ejemplo en Lima, si hay fiebre amarilla es por AS. La evolución de la enfermedad también es de una semana más o menos, una semana 10 días, con 3 fases. Fase de infección, un cuadro general, fiebre, cefalea, mialgias. Fase de remisión, recuperación, la fiebre cae. Y luego fase de intoxicación, que aparece acá, ictericia intensa y disfunción orgánica. Sobre todo, ¿qué disfunción? Hígado, riñón, falla renal, falla hepática. Duración de la enfermedad, una semana y 10 días. El paciente se muere en una semana y 10 días. Alta mortalidad, más de 30%. Cualquier paciente que venga de la selva con diagnóstico de síndrome ictérico hemorrágico febril que se muere en menos de una semana, fiebre amarilla. Ahora, de las complicaciones, ¿cuál es la que más se llama la atención? Por el trastorno de la coagulación por la falla hepática hay hematemesis en el paciente. Vómito negro, hematemesis. Es la complicación que más llama la atención en esta enfermedad. O sea, ictérico hemorrágico febril de la semana con hematemesis, viene en las células, fiebre amarilla. Fiebre amarilla. Y es más mortal. Y no se ve mucho, felizmente. En Lima, saben que hubo hace mucho tiempo, fiebre amarilla, en los años 40. ¿Saben qué es? El hospital grande en Lima en ese tiempo, ¿cuál es? El hospital de San Andrés, que queda en la Plaza Italia, en la comisaría ahora. Entonces hubo una epidemia de fiebre amarilla en ese tiempo, en 1940, se bajó a la mitad de la población de que se callaba, creo. Entonces el presidente Pardo vio que el hospital de San Andrés era insuficiente. Entonces decidió construir el hospital más grande de Sudamérica, que fue Los de Mayo. Entonces, ahí fue que construyeron el hospital Los de Mayo, el primer fiebre amarilla en Lima. Pero bueno, sabemos. ¿Cómo se maneja soporte? No se olviden que este síndrome, una semana, enfermedad, falla hepática, renal, hematemesis. Chikungunya, Zika. No matan, pero fastidian. Chikungunya, sobre todo me produce artralgias y artritis. Zika, sobre todo me da conjuntivitis y rash. Y problemas congénitos en algunos pacientes. En conclusión, igual que en dengue. Este cuadro es algo, no me encuentro que se puso, pero en caso, recuerden, de chikungunya sobre todo me da artritis y artritis. Zika sobre todo me da rash y conjuntivitis. De ahí los cuadros son parecidos. Fiebre amarilla, ¿con quién se mete sobre todo? ¿Qué órganos? Hígado. Muy bien. Esta pregunta es de recientado, recontra rebuscada. Serotipos del dengue se conocen por la variación de la proteína E4. Les digo que la busquen. ¿Ya? Yo le he buscado en libros de infecto, biología, micro, no le he encontrado por ningún sitio. La puse en Google, así igual, serotipos del dengue, y me llevó a una página de Costa Rica, ¿ya? Del Ministerio de Salud, creo, desde Costa Rica, donde te ponen el mismo enunciado. Serotipos del dengue se conocen por la variación de la proteína 4 punto aparte, no tiene ninguna explicación más. Pero ¿qué puedo suponer yo? Que he hecho la pregunta, puse en internet a buscar lo más difícil, ¿no? ¿Qué puso? Fue una pregunta del accidentado del 2014. Gestante, 19 años, fiebre, mialgia intensa en todo el cuerpo, dolor orbital, 3 días estuve en Tumbes con un familiar, la fiebre cae luego de terapia antifebril, no llega a la normalidad. Indicación. Gestante, 19 años, fiebre, continua en 39 grados ese mismo día, 3 días en Tumbes, fiebre, mialgia, dolor orbital, no viene de Tumbes, 3 días de enfermedad. ¿Qué puede ser? Dengue, ¿no es cierto? Sospecha de dengue. Muy bien. El cuadro clínico no tiene ninguna complicación. ¿Cuál es el problema? Es que están. ¿Qué se hace con las pacientes? Te internas, le das alta con aires, con paracetamol, toma full agua 3 litros, das de alta y solo medio físico, solo pañitos. Se hospitaliza solamente por el hecho de ser gestante. El de 5 años, 5 días de forma súbita, malestar, tiene calofríos cada 2 días,
concomitantemente ni antes, al cuarto día, rash, lo que le dije, ¿no? Parece un dengue. Adenopatías. Bueno, antecedente, hermano con dengue, sospecha de dengue. ¿Qué hace? Bueno, acá te preguntan conducta que no se indica, contraindicada. ¿Qué no harías con el paciente? Le viene enunciado, por apurado indicado, contraindicado. Reposición cuidadosa de líquidos, sí. Solicitar hemorragias y plaquetas, hay que seguir plaquetopenia. Uso de paracetamol, solicitar higiene para dengue o uso de metamizol. ¿Cuáles serían el paciente no indicado? Contraindicado. Metamizol porque es un aire, ¿no? Los ANES inhiben la agregación de las plaquetas. Se usa paracetamol y dilatación. Acá te preguntan por los contraindicados. No le puedes dar aire a un paciente con eso. ¿En qué día de evolución natural del dengue se presenta la complicación de la enfermedad? ¿A partir de cuántos días? A partir de los 4 o 5 días. Fase crítica. A partir del 4 o 5 día empieza la complicación. Primeros 3 días, fase febril. A partir del tercer o cuarto día, fase crítica. El paciente puede morir. Se hace el paciente shock, ¿no? Procedente de iquitos. Fiebre, cefalea, retroocular, mialgias y rash. Diagnóstico. Fiebre amarilla, ¿qué le falta? Que es amarillo, pues, patictericia. Tifus. Puede ser tifus, pero está mal la procedencia. Tifus viene de la Sierra Central, Sierra Sur, Ayacucho, Cusco, por ejemplo. El cuadro se parece. ¿Cuál es el agente causal acá del tifus más frecuente? Rickettsia prowazekii. Rickettsia prowazekii. Es la rickettsiosis más frecuente en el Perú. ¿Ya? Si tú revisas tu Harrison, te dice que la más frecuente es la fiebre de las montañas rocosas. Acá no existe. Acá es Rickettsia prowazekii. El cuadro es muy parecido. No va a la procedencia. Malaria, fiebre y anemia. Toxoplasmosis. ¿Cuál es la clínica de toxoplasmosis en un inmunocompetente? Si es que me da. La primera infección me puede dar un cuadro mononucleósico, pero la mayoría son asintomáticos. De rash, fiebre, jalea, dolor muscular, etc. Herpes virus, ya acabamos. ¿Cuántos herpes virus conocen ustedes? Son 9 herpes virus. Del 1 al 8 y el noveno no se llama 9, se llama herpes B, B larga, que me da una cefalitis necrotizante en simios y también en humanos. ¿Ya? O sea, son 9. ¿Ya? Se agrupan según sus características. Herpes 1, que me da sobre todo lesiones a nivel oral y es la causa más común de encefalitis viral. Herpes 1, causa más común de encefalitis viral. Herpes 2, causa más común de úlcera genital. El herpes 3 es el virus de varicela zoster. La primera infección es la varicela, la activación es el herpes zoster. Los 3 virus se parecen bastante, ¿ya? Se conocen como alfa herpes virus. La característica, recuerden, de los herpes, ¿cuál es? La latencia. Están en tu organismo y nunca se van de él. Y se reactivan de cuando en cuando. Y las reactivaciones tienes que igual darles sensibilidad específica, si es que tienen. En el caso del 1, 2, 3 son virus neurotropos, porque permanecen latentes en los ganglios sensitivos nerviosos. Por eso para reactivarse duele, porque terminan por axones sensitivos, dorsales. Caso del herpes 1, permanece latente en el ganglio de Gaster, el quinto pato, por eso que se va a nivel oral. El herpes 2, ganglio del plexo sacro, a nivel genital. Y el herpes 3, varicela zoster, ganglios dorsales, por eso que va a nivel de tórax, herpes zoster. Como los 3 virus se parecen bastante, se manejan igual. ¿Cómo se manejan? Aciclovir. Cualquier patología que le pongan, producida por herpes 1, 2, 3, se maneja siempre con aciclovir. Varía la dosis. Herpes 4 es el Epstein-Barr. El Epstein-Barr permanece latente, no en los nerviosos, permanece en la célula B. ¿Y qué hace con la célula B? Inmortaliza la célula B. ¿Y qué puede pasar en la célula cuando se vuelve inmortal? ¿En qué puede convertirse? Cáncer, por eso también hay linfoma y leucemias. Y es la causa más común de mononucleosis infecciosa, ¿no? Tiene mononucleosis. Herpes 5 sí tiene alovirus, importante en inmunosuprimidos. VIH me produce retinitis, la VIH neumonitis, sobre todo en trasplantados. Ahora, la neumonía por citomegalovirus en trasplantados se presenta a la 4ª semana del procedimiento, post-trasplante, sobre todo. ¿Cuál es el antiviral específico para citomegalovirus? Ganciclovir. Ya, los únicos herpes virus que tienen antiviral específico son 1, 2, 3, aciclovir y herpes 5,
casi todos, los únicos. Los demás, observación. Herpes 6 y 7 es el virus de la roceola o exantema súbito, sobre todo el 6. Y el herpes 8, sarcoma de Kaposi. El 9, ya saben que produce cefalitis en sí. Vamos a ver el Epstein-Barr. ¿Qué produce el Epstein-Barr? Un cuadro conocido como mononucleosis infecciosa, ¿verdad? Caracterizado por una triada: fiebre, faringitis, ganglios. Esa triada es el síndrome mononucleosis. Como es un síndrome, tiene varias causas. La causa más común del síndrome mononucleósico es el Epstein-Barr. Y el síndrome mononucleósico producido por Epstein-Barr se llama mononucleosis infecciosa. Ahora, tiene más cuadro clínico también. ¿Qué más tiene aparte? Esplenomegalia, hepatomegalia, rash, exantema, artritis, cefalea. Le pueden poner fiebre, faringitis, ganglios y esplenomegalia. Y rash. El rash, recuerden, sobre todo se da con el uso de aminopenicilinas. O sea, tienes una faringitis por Epstein-Barr, le pones ampicilina, amoxicilina y puedes hacer rash. Sobre todo se da por eso. Como es un síndrome, también tiene varias causas. Pero es como tú te vas a dar cuenta que es por Epstein-Barr. Muchas veces por la clínica asociada que puede presentar este paciente. ¿Esa faringitis es con exudado o sin exudado? La mayoría es sin exudado, pero un tercio viene con exudado. Entonces, ¿cómo la podrías diferenciar de una faringitis estreptocócica? Por la clínica asociada. ¿Que se tocó copiógenes, media esplenomegalia? No. Entonces, con la clínica asociada se hace el diagnóstico. Ahora, lo clásico es la triada, pero lo clásico a veces no se presenta. Entonces, puedes tener una mononucleosis solamente con fiebre y ganglios y esplenomegalia, que es la mononucleosis. Lo clásico es eso, pero a veces no se presenta por completo. ¿Qué vas a encontrar en el hemograma? Linfocitos atípicos. Linfocitos atípicos no es igual a leucemia, no son blastos. Se encuentran en los cuadros virales y también me puede sugerir una mononucleosis. ¿Cómo? Miren, un vaso gigante, ¿no? ¿Cómo se llama cuando el vaso sobrepasa la línea media? Esplenomegalia masiva. También me da la mononucleosis. Rash con penicilinas, aminopenicilina. Lesión blanquecina en el borde de la lengua, ¿cómo se llama? Leucoplasia villosa oral. Diferenciar con cándida. ¿Cómo se diferencia? La cándida sale con raspado y me deja una base de dermatosis. La leucoplasia, que es en el borde de la lengua, no sale con el raspado. Y la leucoplasia, recuerden que es una lesión pre-maligna. O sea, también me lo produce el Epstein-Barr. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Reacción de Paul Bunyan. Búsqueda de anticuerpos heterófilos, por reacción de Paul Bunyan. Síndrome mononucleósico, fiebre, faringitis, ganglios. Con Paul Bunyan positivo, Epstein-Barr. Pero ¿qué pasará? La pregunta de acá, si en un paciente con síndrome mononucleósico el Paul Bunyan es negativo, pensaré que es otra causa. ¿Cuál es la segunda causa en frecuencia del síndrome mononucleósico? ¿Qué más? Citomegalovirus. O sea, fiebre, faringitis, ganglios, primera posibilidad, Epstein-Barr. Diagnóstico, mononucleosis infecciosa. ¿Cómo lo compruebo? Paul Bunyan positivo. Pero fiebre, faringitis, ganglios, Paul Bunyan que no lo encuentro negativo, citomegalovirus. ¿Cómo nos quiere la recepción? Búsqueda de anticuerpos heterófilos. Lo que pasa es que los linfocitos B infectados por Epstein-Barr producen una serie de anticuerpos llamados heterófilos, que lo buscas por esta prueba de Paul Bunyan. Entonces, síndrome mononucleósico con Paul Bunyan es el Epstein-Barr. No encuentras Paul Bunyan, es citomegalovirus. Cánceres asociados a Epstein-Barr, los de acá, linfomas de cerebro, linfomas Hodgkin, Burkitt, nasofaringio, cáncer gástrico, también cáncer gástrico. Recuerden que está latente en las células B. ¿Qué grupo de virus causa infecciones presentes en el huésped? El pernil, una semana. Mira, 26 años, fiebre, 4 semanas de evolución, un mes, carno con antipiréticos, fatiga, malestar, ganglios cervicales, submaxilares, supraclaviculares, hepatoespleno, linfocitos atípicos, leve trombocitopenia. Diagnóstico, ¿dengue de un mes? No. Tifoidea de un mes puede ser, pero habría más clínica típica de tifoidea. Habría yo pensado que habría una complicación, heterorragia, algo más.
no cuadra. Chikungunya de un mes, dura igual que tengo, una semana. ¿Qué me queda? Mononucleosis pulmonar. ¿Qué tiene de pulmonar este paciente? Siempre estéril, no abuse. Ahora, ¿qué tiene para mononucleosis? Fiebre. ¿Qué más? Ganglios, falta la faringitis. No sirve lo clásico. ¿De qué te agarras? Hay cosas adicionales. Linfocitos atípicos. Se ven cuadros virales como mononucleosis, esplenomegalia. Ahora, ¿qué es lo que a mí no me cuadra de esto? Para mí está en contra de la pregunta. Ganglios supraclaviculares, son específicos de neoplasia, o sea, 99.9% es cáncer. Entonces, no deberían haber realmente un cuadro viral para ganglios supraclaviculares. Son ganglios que nunca tienen que estar presentes. Lo encuentras en cáncer. Gástrico, pulmonar, bicho o tipo de metastasis. ¿Qué ganglios son los más frecuentes de la mononucleosis? A nivel cervical. Pero, o sea, ¿auriculares? No, cervical anterior y posterior. Perpendicular más de la rubiola. Otro tipo de patología. Sarcoma de Kaposi, 8. Manifestación clínica más frecuente de reactivación de herpes 1. La primoinfección se produce como gingivoestomatitis, o sea, aftas orales. La reactivación son herpes labial. ¿Cómo se maneja? Aciclovir. Si no lo manejas, ¿qué pasa? Que cura solo. Pero ¿por qué lo manejas? Para reducir la intensidad del cuadro clínico y evitar que se extienda más. O sea, una pollita, porque puede servir en toda la cara. Así que das aciclovir 400 cada 8 por una semana para evitar que el cuadro sea muy intenso y de menos duración. Rabia. Ya acabando ya. Virus de la rabia se transmite por saliva a través de mordeduras de animales infectados. No se ha comprobado por mordedura humana, no sería para contra frecuente, imagínate. Animales que me transmiten rabia. Rabia urbana transmitida por el perro. Rabia silvestre transmitida por los murciélagos. La especie de murciélago endémica en el Perú es Scotus rotundus. Es el murciélago que tú vas a ver en tu serum. En una esquina en tu cuarto, ese es el mono. Depende de dónde van. ¿Cuál es el problema actual en el Perú de rabia? Silvestre urbana. Silvestre. Urbana, último caso reportado 2015, una restante del público. El último caso, rabia silvestre. Han habido brotes el año pasado en Brasil y en Perú que nacen. Por murciélagos. ¿Qué me dicen de la mordedura de roedores? Te muerde tu hámster, tu cobayo, una rata en el baño, te muerde el fondo, te transmite la rabia. La OMS no sugiere vacunación por mordedura de roedores animales menores como hámster, cuyos o forraños. No transmiten rabia en humano, porque esos animales hacen una rabia rápidamente paralítica, que no permite que se contagien los humanos. Te muerde el perro a la salida, digamos, y el virus incuba en la placa mioneural. El periodo de incubación, o sea, desde la inoculación hasta la persona de la clínica es variable. En promedio son 90 días, primeros 90 días, pero lo máximo son hasta 7 años. Te muerde hoy día el perro, entonces, cuando acabas tu residencia, cuando recién tienes síntomas de rabia, hasta 7 años. ¿Por dónde se va el virus? Por vía axonal, diseminación axonal. Placa mioneural centrípeta al encéfalo, de encefalitis viral por radio. Luego centrífugo, del encéfalo a órganos periféricos, glándulas como salivales, por importante. O sea, me da una encefalitis. Cuadro clínico, muerte, en la primera a 2 semanas se cubrió el cuadro clínico, en el 99.9% de pacientes. O sea, casi todos se mueren o todos se mueren. La forma clínica más frecuente, ¿cuál es? La rabia encefalítica. Es una encefalitis viral. Fiebre, cefalea, alteración en la conducta, hidrofobia. El paciente no puede ver, sentir ni escuchar que cae agua. Porque comienza con delirios, convulsiones, disautonomías. La muerte viene en el 100%, casi 100% de la primera a 2 semanas. Es la forma clínica más frecuente y la expresión clínica de la encefalitis. Otro porcentaje menor hace rabia paralítica, que es la expresión clínica del compromiso axonal. Y el cuadro es una parálisis ascendente rápidamente evolutiva. ¿Parecido a qué? Guillain-Barré, muy parecido. Igual si no.
¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico de rabia? ¿Qué haces, por ejemplo, con un perrito que se muere con sospecha de rabia? Al animal se le saca la cabeza y se van a estudiar el cerebro. ¿Verdad? El cerebelo y el hipocampo, que es lo que busca los cuerpos de Negri, que son inclusiones dentro de las neuronas. Pero ¿cuál es el gol estándar? Inmunofluorescencia en muestras de biopsia, que me ven los virus justamente en los tejidos. ¿Cómo sabes que es la enfermedad en los humanos? No creo que hagas lo mismo. ¿Qué haces con las personas con sospecha de rabia? Se decapita, no. Biopsia de piel de nuca. Biopsia de piel de nuca a partir del mismo día de enfermedad, también con inmunofluorescencia. Exposición grave. Heridas desgarradas, profundas, arañazo en cara, cabeza, cuello, genitales y puntejos. ¿Por qué son graves? Porque son zonas bien inervadas. Teóricamente la incubación es 90 días más o menos. Pero si te muerde el perro en una zona bien inervada, la incubación podría ser más corta. Entonces, ¿por qué es importante que reconozcas una exposición grave? Por acá se da el suero antirrábico. Una cosa es la vacuna antirrábica, otra cosa es el suero antirrábico. La vacuna... Aunque sea vacunado, aunque sea vacunado, porque dice... Depende, sí. Depende. El tiempo que te protege, ¿cuánto es? Un año la vacuna. ¿Ya? En el caso del suero antirrábico son inmunoglobulinas ya formaditas, ya formadas. La vacuna son antígenos para que tú misma hagas tus propias inmunoglobulinas. La pregunta es, con la vacuna antirrábica, con los antígenos, ¿a partir de los cuántos días tú vas a comenzar a hacer tus propias inmunoglobulinas? A partir del quinto día. Primeros 5 días nada te protege. Entonces, si es una exposición grave, son unas bien inervadas, que la incubación puede ser más corta de lo usual, quizás esos 5 días sean insuficientes. Ahí requiere suero antirrábico. El suero se coloca en exposiciones graves, y no graves, vacunas. ¿Cuánto tiempo te descubre esta vacuna? Un año. Si después del año te vuelve a morder el perro, habría que revacunar al paciente. Menos del año se colocan 2 refuerzos. ¿Y el perro vacunado? El perro vacunado. En el perro vacunado, observación. El perro vacunado no es Observación. Sí. Observación. Claro, pero tienes que cerciorarte que es un perro conocido con su tal de vacunación. Bueno, ¿cuál es el esquema que se da de vacunación? Esquema único de 100 con 5 dosis y se coloca el suero en posiciones graves. Algo que también es importante, el suero se coloca una sola vez en la vida. Una segunda puesta mucho riesgo de reacción anafiláctica y tiene reacción cruzada con otros sueros. Si eres serumista de la selva y te muere con un murciélago, después la serpiente, después la araña, el suero, hay un problema en la fila. Bartonella basiliformis, vector, una verrucarum, el cuadro agudo, fiebre de loroida. Cuadro clínico, procedencia, la sierra. Cuadro, fiebre y anemia. O sea, como una malaria, pero viene de la sierra. Y complicaciones. ¿Qué complicaciones? Las que tú quieras, ¿ya? Pericarditis, ascitis, edema pulmonar, insuficiencia respiratoria, coagulopatía, pero sobre la base de fiebre y anemia y la procedencia. También la bartonella te inmunosuprime, te baja los CD4 y me da cuadros oportunistas infecciosos. ¿Cuál es la infección oportunista más frecuente? Salmonelosis. ¿Ya? Fiebre, anemia y la sierra. Ese cuadro puede autolimitarse, pero las bartonellas también viven en el endotelio. ¿Y qué hacen en el endotelio? Que producen un factor angiogénico. Y producto de la angiogénesis se producen verrugas peruanas, que son lesiones angiomatosas, que se localizan en miembros, zonas expuestas. Brazos, piernas, cara. Más frecuente en niños. Por eso que podría confundirse con sarcoma de Kaposi, que también sale en los inferiores. VIH, que viene de Ancash, ponte. Verruga peruana, Kaposi. Puede estar ahí. El examen que tú pides ante sospecha de un cuadro agudo es frotir sangre periférica. Sensibilidad 35%, o sea, no pasa nada. Quiere decir, tu paciente viene de Ancash o viene de la sierra con fiebre y anemia, lo manejas como bartonella hasta que viene el cultivo, que se demora.
pero lo manejas empíricamente porque no se mueve. O sea, flotis, pero sensibilidad baja. Biopsia para las formas crónicas. Antibiótico de lesión, cipro, clozasina. Cipro, micro de bartonelas y también salmonelas, ¿no es cierto? Por eso que termina con formas graves, ciproceftia, fase crónica, verrugas, adenoma. Entonces, infección más frecuente en pacientes con bartonella, salmonelosis, tífica y no tífica. Tífica y no tífica. Reconozcan el cuadro clínico. Leptospira. Leptospira interroga es una espiroqueta, donde vive en los túbulos renales de roedores. Por eso que se contagia con contacto con orina de animal infectado, orina de rata. Entonces, ¿cuándo debo pensar? ¿Qué antecedentes van a poner? Viene la rata, te viene encima, la rata orina en la chacra, en tu cama, en el pasto, en el campo, no sé. Te echas ahí, contacto con eso, solución en la piel de esa continuidad, por ahí se mete, se ingresa por la piel, por una solución de continuidad. Antecedentes, architero, trabaja en la chacra, en un almacén, algo que sugiera ratas. ¿Okay? ¿Cuáles son los cuadros clínicos? El más común, anitérico. El más común, anitérico. Cuadro, fiebre, cefalea, mialgia, sobre todo en pantorrillas, ¿ah? Conjuntivitis, rash. Fiebre, cefalea, megas en pantorrillas, conjuntivitis y rash. ¿Cuánto dura el cuadro clínico? 3 a 4 semanas. 3 a 4 semanas. Duración del cuadro clínico. La segunda forma es la forma ictérica, conocida como enfermedad de Weil. Enfermedad de Weil, W-E-I-L, Weil. Es lo mismo, pero con ictericia. Fiebre, cefalea, megas en pantorrillas, conjuntivitis, ictericia intensa y compromiso orgánico. O sea, me da un síndrome ictérico hemorrágico febril, como fiebre amarilla. Pero fiebre amarilla no era cuánto, la semanita. El Weil me dura 3-4 semanas. De fiebre amarilla que les dije, ¿cómo se complicado? Hematemesis, un vómito negro. Weil, ¿cómo se complica? Hace hemorragia pulmonar, neumonitis hemorrágica. Y hace meningitis aséptica. ¿Qué significa aséptica? Las meninges se inflaman, pero en el LCR no encuentras al germen. Es simplemente parte del cuadro inflamatorio sistémico. O sea, ictérico, febril, con meningitis aséptica, hemorragia pulmonar y leptospirosis. Duración del cuadro, 3-4 semanas. Método diagnóstico de lesión. Como toda espiroqueta, no puede cultivarse, igual que la sífilis. Test de microaglutinación o de aglutinación microscópica, creo que piden, alinea S1, test de microaglutinación. ¿Cómo se maneja? Penicilina. ¿No? Como puede decir. 30 años de asfitero, 18 días. Miren el tiempo de enfermedad. 2 para 3 semanas, ¿no? Malestar, fiebre, cefalea, dolor muscular en pantorrillas. A la semana, o sea, ictericia, liguria, signos meningitis aséptica. ¿Qué puede ser? ¿Fiebre amarilla en 18 días? No, se muere en una semana. Fiebre tifoidea podría ser, pero no es pues la clínica clásica de fiebre tifoidea. Tiene complicaciones enterorrágicas. Malaria, tendría que venir pues un gastroentero de la selva, ¿no? Sería anemia. O sea, factor de riesgo, siempre miden los antecedentes. 27 años, gastroentero, igual, 5 días, fiebre, dolor muscular, cefalea, conjuntivitis, ictericia, dengue grave, malaria, tifoidea, mononucleosis, leptospira. Factor de riesgo, dolor muscular, conjuntivitis, ictericia, ¿no? Dengue que me dé ictericia puede ser, es raro, pero puede ser, es raro. Mononucleosis, le falta cuadro clínico. Malaria, fiebre y anemia sobre todo, anemia. Leptospira, las preguntas son sencillas. 25 años, vendedor de abarrotes, consulta por 3 días de escalofríos, cefalea, mialgias, postración, conjuntivitis, hepatoespleno, hipersensibilidad muscular. Vendedor de abarrotes, se puede sugerir también con datos por vaca, ¿no? Dengue, tiene para dengue, hepatitis viral muy inespecífico, fiebre amarilla, ¿no? Recuerden que los cuadros antecedentes primero que venga en la sede del paciente, cuadro entérico febril, hematemesis, bartonella que venga en la sierra,
fiebre y anemia que venga del cierre. Por ello, un motivo para salmonela positivo. Igual, factor de riesgo para lo que acabó.